Sergio, ustedes ven que la situación está bastante grave, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad que la situación es grave, ya lo veníamos remarcando hace un par de días. La semana pasada esto se fue incrementando, se fue agudizando. Hoy no solamente que no nos encontramos con combustible en las estaciones de servicio de rutas nacionales o rutas provinciales o circunvalación, sino que también empieza a haber faltante dentro de las ciudades. Y bueno, hoy también estamos ya seleccionando qué viaje vamos a realizar, ¿no? Con el peligro que conlleva al abastecimiento de mercadería o de otros insumos que más allá del combustible también van a empezar a flaquear seguramente debido a esta selección que uno tiene que hacer, ¿no? Uno por ahí tiene que evaluar si va a conseguir combustible para transportar cierta mercadería, por ahí teniendo en cuenta que hay mercadería que se transporta con equipos de frío, que necesariamente tienen que ser abastecida a través de combustible, o mercadería que llevan animales vivos, donde necesariamente esos animales tienen que llegar a destino, no podemos detenernos por quedarnos sin combustible. Bueno, todo esto empieza a ser un riesgo y empieza a jugar un papel fundamental en el abastecimiento, ¿no? ¿Ya están seleccionando qué llevar y qué no llevar? Se está empezando a seleccionar si uno puede realizar el viaje o no puede realizar el viaje, ¿no? Una locura. Esto de tener el tanque lleno o no tener el tanque lleno, o tener la previsibilidad de poder realizar o pegar la vuelta o regresar con otra mercadería. Es un riesgo también para la empresa de transporte mandar un chofer a que haga tanta cantidad de kilómetros cuando lo que está poniendo en riesgo es la mercadería que transporta. Y con todo eso, bueno, las empresas junto con los trabajadores empiezan a ciertos viajes dejarlos de lado y solamente tomar los viajes que le garanticen poder llegar a destino y poder regresar, ¿no? ¿Esto puede llegar a afectar a los alimentos? De hecho, desde el Mercado Central aquí de Santa Fe, estaban hablando, por ejemplo, que la cebolla en Villa María, en Córdoba, ya tiene problemas, o sea, no llega. ¿Esto puede afectar al abastecimiento de alimentos en algún momento si esto sigue? Bueno, yo creo que hoy hubo una baja en la entrega de animales en el Mercado Central, en Buenos Aires. Esto ya empieza a impactar de alguna manera, imagínense, con el resto de la mercadería. O sea, claro, claramente esto va a empezar a suceder, lamentablemente va a empezar a suceder si no encontramos una solución rápida a este gran problema y si realmente no se toman las dimensiones que conlleva esta situación. Parece que las autoridades no están entendiendo lo que nos está pasando. Acá no hay una pelea por sueldo, por valores o por malas condiciones laborales. Acá lo que se está discutiendo es que necesitamos un insumo básico para poder seguir trabajando, ¿no? Sergio, usted representa a los trabajadores y yo le pregunto cómo están los muchachos. Deben estar bastante chinchudos, pero aparte uno piensa, por ejemplo, en las familias, los trabajadores, todos se mueven en Argentina por camiones. Me imagino una familia que no sabe cuándo vuelve papá, porque, digamos, vuelve, tiene que ir parando y buscando y esperando el combustible. Una situación rara. Bueno, lo que pasa es que por ahí, para que tome dimensión la gente, nosotros tenemos choferes que hacen viajes internacionales, ¿no? Hay choferes que hace 3, 4 semanas que no están volviendo, regresando a su casa. Después llegan a la frontera, tienen que ver si pueden conseguir combustible para poder seguir viaje, o si la empresa tiene combustible propio para abastecerlo, que también es difícil conseguirlo, para poder regresar a su hogar. Y, a ver, es una situación muy difícil, una incertidumbre que perciben los trabajadores, porque uno sale de viaje y no sabe cuándo va a regresar. Si tiene suerte puede viajar a Buenos Aires, ¿no? Que por ahí en Buenos Aires el combustible se consigue un poco más que en el interior, que en la provincia de Santa Fe o que en el norte del país. Siempre esto del federalismo lo decimos para afuera, pero no lo practicamos para adentro con igualdad de condiciones para el resto del país, ¿no?
Sergio, ustedes dejaron latente una medida de fuerza para la semana que viene. ¿Hasta cuándo aguantan esto? A ver, nosotros, esto de haber llamado a estar en alerta, claramente lo hacemos en virtud de llamar la atención y de estar al lado de los trabajadores. Los trabajadores necesitan que estemos continuamente hablando de esta situación. La semana que viene nos vamos a volver a reunir en esta multisectorial para evaluar las condiciones. Sí, lo que también entendemos y le transmitimos a nuestros trabajadores, que nosotros con una medida de fuerza no queremos ser responsables de que termine habiendo un desabastecimiento general, ni tampoco ser la excusa para que el gobierno diga que a través de los camioneros o los estacioneros se generó un desabastecimiento. Por eso le decimos a los compañeros que tengan paciencia, que vamos a seguir acompañándolos, que vamos a seguir haciendo los reclamos y que, a ver, para que la gente entienda, de no haber combustible, el sistema se va a ir parando solo sin que haga falta una medida de fuerza. Claro. Sergio, un par de preguntas, no sé si es específicamente su área, pero bueno, como ustedes están en el tema deben saber. ¿Esto puede llegar a afectar al transporte de pasajeros, ya sea colectivos urbanos y de larga distancia? ¿En algún momento? Hay gente que ya está temiendo eso, digamos. En algún momento seguramente de no tener el combustible, seguramente le va a afectar al transporte de pasajeros. Y hay también para evaluar ciertas cuestiones que sucede con el combustible. Nosotros tenemos termoeléctricas a nivel nacional que se alimentan a través de gas, pero bueno, llega esta época y empiezan a alimentarse a través de fuel oil, que es combustible, ¿no? Otro combustible o derivado del petróleo que también empieza a escasear porque esas termoeléctricas necesitan tener mucha cantidad de combustible, mucha cantidad de fuel oil, y de no haber refinamiento o la suficiente cantidad de refinamiento o importación de combustible, también empieza a flaquear esa situación. Claro. y a ponerse en peligro y a ponerse en riesgo ciertas situaciones del movimiento, en este caso de estas empresas que generan electricidad, ¿no? Sergio, y ahora sí la última muy breve. Le pido usted representa a los trabajadores, le pido su opinión. ¿Cuál es la solución de esto? A ver, es algo complicado. Rápidamente hay que traer combustible de afuera. Hay que terminar cerrando un acuerdo con las petroleras nacionales para equiparar el barril crudo con el barril internacional, el valor, para que las petroleras puedan traer barriles de petróleo de afuera. A ver, también hay que hablar del corte del combustible, del corte del biodiesel. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que agregarle más biodiesel al gasoil. Estábamos en un 10%, lo bajaron al 5%, creo que lo tenemos que subir al 15% o al 20% para que esto genere más cantidad de litros en el gasoil y repartido a nivel país, ¿no? Con la cantidad de gasoil que se consume. Y por último, les quiero dejar la reflexión. Nosotros teníamos una refinería, teníamos una petrolera, la única petrolera que teníamos en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente, discusiones políticas terminaron cerrando esa petrolera, terminaron cerrando esa refinería, que era oil combustible. Tantos reclamos hicimos y la verdad que nunca fuimos escuchados, nunca nos prestaron atención, pero hoy estamos padeciendo esta situación. En esa petrolera trabajaban 400 camiones que hoy podrían haber sido un paliativo a este gran problema que tenemos. Sergio Aladio, secretario general del gremio de camioneros, muchas gracias por esta comunicación, ha sido muy amable.